Pablo, buenas tardes. No sé si están ya los compañeros. Nada, en directo con la banqueta deportiva, preguntarte por quizá el regusto que te deja el punto. No sé qué valor le das. Valor, mucho, le doy valor a cualquier punto que consigamos fuera de casa en esta categoría. Por el momento, bueno, pues la trayectoria fuera de casa está siendo buena, todavía no hemos perdido y creo que es un campo difícil, más allá de que el Guijuelo pues, bueno, no ha empezado bien, obviamente, pero lo hablábamos ahora. Yo creo que es un equipo que en el momento que gane un partido, que enlace un par de resultados positivos, bueno, va a salir de allí porque tiene futbolistas y plantilla para ello. Así que el punto, bueno, siempre planteamos los partidos para sacar los tres, obviamente, pero hay que valorar el punto e intentar hacerlo bueno la semana que viene en casa en el derby. Casi lo más importante que no se manca nadie, Sí. ¿no? Tal y como están las cosas. Sí, 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 por fin una noticia buena en cuanto a lesiones. Hoy, bueno, pues recuperamos gente, arriesgamos también, porque, bueno, al final Keco venía renqueante, David venía renqueante, Juan, pero han aguantado. Vamos a cruzar los dedos para que por semana cuidarlos y tenerlos disponibles de cara al fin de semana que viene contra el Avilés, porque, bueno, es un partido también importante. Parecía que en alguna acción, parecía que David Fernández, que cuando intentaba dar un giro así demasiado brusco, como que se paraba un poco, ¿no? Evidentemente, el futbolista solo tiene en la mente. Sí, además es que es difícil controlar y es difícil dosificar. Yo entiendo que en un entrenamiento uno mide y gestiona esfuerzos, pero en un partido es más complicado. Más si cabe, pues un partido como hoy, que para los centrales ha sido exigente, porque bueno, al final los puntas de ellos, Panas y Hierro, son futbolistas que te exigen en el duelo, que te exigen a la carrera. Y bueno, creo que tanto Keco como David han hecho muy buen partido. Dentro de los micropartidos que tienen todos los partidos, mister, ¿cómo has visto un poco esos minutos en los que sí que gestionamos un poquito más la posesión de la pelota? Creo que la primera parte, bueno, nosotros tenemos la idea de un poco jugar también con la situación del Guijuelo a nivel, bueno, pues llámalo emocional, llámalo mental, de verse ahí abajo y querer ir a por el partido. Pero sí que creo que la primera parte, dentro de la igualdad, creo que pasaron pocas cosas. El juego pudo estar un poco mejor, repito, dentro de esa igualdad. No recuerdo paradas de Adri ni de Guzmán prácticamente la primera parte. Y sí que la segunda creo que dimos un paso al frente, creo que tuvimos más personalidad. La primera nos faltó eh, ser un poco más precisos con balón, lo ajustamos en el descanso, la gente dio un paso al frente en cuanto a personalidad y creo que tuvimos más control del balón, creo que hicimos una buena segunda parte, nos falta un poco de punch arriba, obviamente. Dentro del gran partido que creo que ha hecho Iván Breñé hoy a nivel de esfuerzos, a nivel de descargar balones, de sacar faltas, de trabajo, pues bueno, pues no digo ninguna mentira si digo que la baja de Bamber pues a nosotros nos condiciona, es nuestro máximo goleador y obviamente nos quita ahí, pero repito, creo que la segunda parte ha sido una segunda parte buena y completa del equipo. Punto para seguir creciendo y punto también para bueno, pues afrontar esa semana especial. No sé si con alguno más recuperando, ¿no? O recuperando por lo menos a Anderson Teles, que es importante, como decías. Bueno, creo que no vamos a recuperar a Banderson para el partido del sábado, pero repito, creo que hoy Iván ha hecho un partido excepcional, creo que tenemos más gente para suplir, tenemos ahí a Ares y a la vez que sale lo hace también muy bien, repito, bajas que te condicionan, pero bueno, que es fútbol y que por suerte tengo una plantilla y unos futbolistas que en cuanto a actitud, en cuanto a ganas, en cuanto a compromiso, puedo contar con todos. Así que, bueno, a seguir recuperando gente, a valorar el punto e intentar hacerlo bueno el fin de semana que viene. La última por mi parte, 17 puntos, invictos fuera de casa de momento. Bueno, pues a seguir estirando un poquito y con la situación de bajas que viene trayendo el equipo. Creo que es para estar contentos o para valorarlo, por lo menos. Sí, para valorarlo. Al final creo que nos falta un poco en casa. Creo que nos está costando quizás bueno, porque al final también los rivales saben la complicación que tiene jugar en Azábal y plantean los equipos, los partidos también muy bien y nos está costando. Pero creo que fuera de casa el nivel está siendo bueno. Repito, creo que son 2 victorias, 4 empates, si no me equivoco. Entonces, en una categoría en la que puntuar fuera de casa es complicado,
Creo que es la primera vez que Langreo puntúa aquí en este campo. Recuerdo haber venido como segundo entrenador, como futbolista, y no era bueno el balance. nos pegaban unos meneos importantes. Así que, bueno, punto para valorar, porque repito, es un campo difícil y un muy buen equipo que ojalá salga de ahí abajo. La verdad es que venís desde Asturias y por lo menos no irte de vacío. Sí. El viaje de vuelta se hace más ameno.